Dios les bendiga. Creo que ya se nos fue la emoción del campamento. Muy bien, le voy a invitar que ahí como está, vayamos rápidamente a Génesis capítulo 28. No sé si usted recuerda que el sábado pasado mi hermano Nelson estaba hablando acerca de un personaje bastante importante dentro de lo que fue la promesa que Dios le hizo a Abraham, y es Jacob. ¿Cuántos estuvieron el sábado anterior en este lugar? Levante la mano o dígame un amén. Muy bien, entonces mi hermano Nelson hablaba de Jacob, ¿verdad? Hablaba de su nacimiento, hablaba de algunas situaciones que habían pasado ahí en su familia, con su hermano y etcétera, ¿verdad? Entonces también recomendamos al final del culto que usted leyera los capítulos que seguían para que pudiéramos venir un poquito en contexto esta noche, ¿verdad? A mí me toca hablar lo que es la segunda parte de la vida de Jacob. Así que vamos a tomar como base el versículo 15 del capítulo 28 y le voy a incomodar por reverencia y respeto a la palabra que nos pongamos de pie y leamos el versículo 15 del capítulo 28 esta noche. Vamos a meditar un poco acerca de la vida de Jacob y simplemente vamos a exponer lo que la palabra dice. Allá si usted se siente confrontado, si usted se siente un poquito quizás nostálgico por algunas situaciones que Jacob pasó y dice, uy, el hermano quizás me revisó el Facebook, el Instagram, el WhatsApp. No, hermano, ese es el Señor a través de la palabra y es lo que deseamos esta noche, ¿verdad? Que así como a mí me ha hablado todos estos 5 capítulos, que vamos a hacer un resumen de 5 capítulos y es un poquito difícil, pero que el Señor les hable también a ustedes como me ha hablado a mí en estos días. Génesis capítulo 28, versículo 15. Amén. Dice de la siguiente manera: He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque, ¿qué dice? Ok, lo leemos una vez más. He aquí, yo estoy contigo. ¿Qué más? Y volveré a traerte a esta tierra, porque, Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque tu palabra es fiel, tu palabra es bendita, tu palabra no miente, Señor. Te damos gracias porque sobre todas las cosas, Señor, tu palabra es lo único, Señor, que tenemos para ser sustentados. Es lo único que puede traernos paz. Es lo único que puede traernos respuesta. Es lo único, Señor, que puede enseñarnos verdaderamente el camino por donde debemos ir. Yo te pido, Señor, en esta tarde que tú prepares cada corazón que esté en este lugar, que abras nuestro entendimiento, pero sobre todas las cosas, que nuestro corazón esté listo para ser una tierra fértil y como lo dice la carta de Santiago, que no solamente podamos ser oidores, sino que también seamos hacedores de la palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, tengo el tiempo justo y yo espero, ¿verdad? Que no me vaya a extender mucho. Si ustedes ven que ya se van acercando las 7 de la noche, me hacen seña o se levantan y vamos a cortar hasta donde el Señor quiera. Como les decía al inicio, estamos haciendo quizás resúmenes de 5, 4 capítulos y yo creo que todos los hermanos de directiva que ya predicamos nos hemos dado cuenta que hay tanta información, tanto del Señor para nosotros, pero puntualmente yo sé que el Señor esta noche quiere hablarnos. Entonces empecemos por acá. A ver, si usted puso mucha atención el sábado anterior, ¿quién es el padre de Jacob? Vamos a empezar aquí con trivias, con preguntas bíblicas. O si usted es lector de la Biblia, ¿verdad? Y por lo menos ha leído hasta el capítulo 32. ¿Quién es el padre de Jacob? ¿Quién? Abra Isaac, oí que dijeron por ahí. ¿Es? ¿Quién fue el dueño de la promesa? ¿A quién le dijo primero el Señor, a tu descendencia le daré esta tierra y etcétera? ¿Cómo se llamaba? Abra Isaac, van a decir otra vez. Abraham, ¿verdad? Entonces Abraham viene siendo el abuelito de Jacob. Isaac es
Su padre. ¿Y quién es el hermano de Jacob? A ver, Esaú. Entonces, prácticamente, si usted lee la Biblia, ¿verdad? De la historia de Abraham, se va a dar cuenta que Jacob es la tercera parte del eslabón de una promesa que el Señor ha hecho, en la cual Él prometió una tierra, prometió una descendencia grande y sobre todo prometió el no dejar nunca a esa familia. Entonces Jacob viene siendo el eslabón de esta promesa. Ahora bien, hay algo bien curioso que el Señor me mostraba a través de la palabra. Tanto Abraham, Isaac, Jacob repiten un mismo patrón. La serie que nosotros estamos viendo desde hace algunos meses, que es la segunda serie, habla acerca de hombres comunes usados por Dios, ¿verdad? Y yo le pregunto, ¿qué características tendrá el hombre común? Le voy a poner opción múltiple, como quien quiere ser millonario, ¿verdad? Para que no estemos ahí tan aburridos. Quizás una característica del hombre común podría ser: literal A, es perfecto. Literal B, es íntegro. Literal C, es imperfecto. ¿Cuál eligen? ¿Quién dice A? Levante la mano. ¿Quién dice B? ¿Quién dice C? Son imperfectos. Todo el ser humano, a pesar de ser creación de Dios, somos imperfectos. Entonces notamos que desde Abraham hasta Jacob, que es el tercer eslabón de esta promesa, tiene una cualidad como la de sus antepasados. Viene siendo un ser humano imperfecto. Los tres mienten, los tres dudan, los tres tienen miedo, los tres repiten patrones incluso de generaciones anteriores. Ustedes se dan cuenta cuando leen la historia de Abraham, cómo él en algún momento miente cuando llega a Egipto, ¿verdad? Por una hambruna. Cómo Isaac repite también esa mentira. Y ahora vemos en la historia de Jacob, como hermano Nelson nos decía el sábado pasado, cómo Jacob no solo es mentiroso, sino que Jacob es astuto, es estafador, su nombre lo dice, significa el suplantador. Entonces a Jacob yo lo puedo definir como un ser humano con muchas facetas, con muchas máscaras. Y esto me encanta porque ¿cuántos de nosotros realmente ante la gente, estando en nuestro trabajo, nuestro lugar de estudio, quizás para algunos la iglesia, la familia, los amigos, usamos una máscara diferente? Escúcheme esto, ¿cuántos hemos usado máscaras diferentes de acuerdo al lugar donde estamos? Es raro o es rara la persona que se muestra tal como es en todo lugar. Que se muestra tal como es en la casa, así se muestra afuera. Pero por lo general el ser humano tiende a tener máscaras. El ser humano tiende a tener diferentes facetas. Con los amigos nos comportamos de una manera, con la familia nos comportamos de otra, en el ministerio nos comportamos de otra manera, en el trabajo somos otros. ¿Y cómo se descubren esas máscaras que nosotros tenemos? Cuando la gente alrededor empieza a hacer comentarios. La gente alrededor se asoma a otro que tiene también máscaras y le dice: no, es que él en el trabajo es así. No, es que él en la casa es así. O la misma familia dice: no, es que él en la casa no levanta ni un plato, pero no vaya a estar en la iglesia porque levanta hasta el del pastor. Entonces tenemos diferentes máscaras. Y Jacob era una persona que no tenía una identidad clara. Era una persona que, como lo hemos visto en estos primeros capítulos, se mostraba de diferentes maneras, pero sobre todo lo que más real se tiene es que su nombre significa suplantador, y de verdad él empieza a suplantar, a engañar, a estafar, quita la primogenitura, se viste como Esaú para robar una bendición, y ahí terminamos el sábado pasado. ¿Qué consecuencias trae el haberse disfrazado de Esaú? Cuando Esaú se da cuenta y llora, y a mí esta parte en la Biblia, cuando hermano Nelson también lo decía el sábado pasado, me conmueve siempre, me conmueve pensar en cuando Esaú entra contento con su plato de comida que le había pedido el papá, y el padre le dice: tu bendición ya se la llevó otro. ¿Y sabe qué más me conmueve? Leer el pasaje donde dice que Esaú lloró. ¿Usted se imagina ese llanto de Esaú? Un hombre ya adulto, pero el llanto de un niño porque había perdido la bendición. Y claro, sabemos que también la pérdida de esa bendición tenía mucho que ver con la primogenitura, la había despreciado. Pero a lo que quiero llegar es que
en Esaú se crea un resentimiento. Y la palabra dice que entonces desde ese día dijo: solo muera mi padre y yo a este lo mato. Y Jacob se da cuenta de que su acción tiene una consecuencia. ¿Cuántos de nosotros somos conscientes que toda acción, de hecho eso es un principio también en física, todo tiene una reacción? ¿Cuántos somos conscientes que toda acción, sea positiva o sea negativa, va a tener una consecuencia para nosotros? Nosotros estamos aquí bajo consecuencias, sean consecuencias buenas o sean consecuencias malas. Y yo no es que vaya a hacer una mala teología esta noche, pero quiero aclararle esto. No ande siempre echándole la culpa al diablo. O sea, el diablo es el engañador y todo, pero quien decide al final hacer algo bueno o hacer algo malo somos nosotros. Quien decide darle libertad al pecado no es el diablo el que lo ha decidido por usted, es usted. El diablo está ahí y le mete cosas y presenta cosas, pero al final la decisión es nuestra. Si un día nosotros nos vamos a encontrar primeramente el Señor en el cielo, va a ser porque tomamos la decisión de amar completamente a Cristo y recibirlo en el corazón. Pero si un día usted se queda acá y ve cómo se fueron los demás, no vaya a decir: es que el diablo tuvo la culpa. No, la tuvimos nosotros, porque jugamos con el sacrificio de Cristo, porque jugamos un día a estar cerca de Cristo y a estar también al mismo tiempo lejos. Entonces ahora Jacob en esta segunda parte iba a empezar a recibir o a cegar, por decirlo así, la consecuencia de su siembra. De aquí para allá la vida de Jacob va a ser muy diferente y la podemos dividir en tres etapas. Tres etapas donde el Señor lo que le iba a enseñar es que toda decisión tiene una consecuencia. Él en el pasado había sido estafador, en el pasado había sido mentiroso, en el pasado había sido una persona cómoda hasta cierto punto, pues todo eso ahora iba a empezar a dar fruto. Y yo quiero que esto lo entendamos bien. Lo que ahora estamos haciendo nosotros, no en la iglesia, y escúcheme, no en la iglesia, en nuestra vida en general con Jesucristo, nuestra vida en general con la relación que tenemos con Dios, va a producir una consecuencia. Y esto yo quiero que lo guardemos en el corazón. Va a producir una consecuencia. Para los que están acá y que aceptaron en el campamento, es una de las mejores decisiones que usted pudo tomar. Y eso ahora yo sé que ya está teniendo una consecuencia. Cuando recién nos convertimos, hay una consecuencia inmediata. Y es que todo el peso que cargábamos antes de convertirnos a Cristo cae. Y esa es una consecuencia inmediata. Pero ahora las decisiones que tomamos dentro del Evangelio también son una consecuencia. Entonces, leemos en el versículo 15 del capítulo 28, que aquí hay una promesa del Señor para Jacob. Pero antes de eso, yo quiero que leamos el 28, versículo 10. Y aquí es donde vamos a empezar a ver la primera etapa de Jacob. Y la primera etapa la podemos denominar como Jacob inicia una familia, pero entre paréntesis, 14 años de trabajo. En esta primera etapa, Jacob inicia una familia. Ya dejó atrás el pasado que sigue cargando, pero ahora va a estar 14 años trabajando, y no trabajando porque él quiera trabajar los 14 años. Dice el versículo 28, versículo 10, perdón, capítulo 28. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí. Ayúdame. Porque ya el sol, ¿qué dice? Se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo. Y he aquí ángeles de Dios subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré, por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho.
Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo. Y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Jacob iba en busca de esposa. Pero lo primero que el Señor hace es que tiene un encuentro con él. Y a este encuentro le podemos denominar un encuentro de conversión y preparación. Jacob no sabía lo que se le iba a venir encima al momento de entrar ya a la tierra donde se dirigía. Y si usted se recuerda el estudio del sábado pasado, el Señor a través del hermano Nelson nos mencionaba algo, y es que cuando Jacob, disfrazado, ¿verdad?, de Esaú, le lleva la comida a su padre Isaac, Isaac le pregunta: ¿cómo es que has venido tan rápido? ¿Cómo que lo hiciste tan rápido? Y hay algo clave ahí, porque Jacob le dice: tu Dios. Y hermano Nelson nos decía, ¿verdad?, y es muy cierto, Jacob no conocía a ese Dios. O sea, no lo había recibido plenamente en él. Y por eso le dice: tu Dios. Sin embargo, ahora ese Dios de su padre Isaac se le presenta en sueños. Y es por eso que la reacción de Jacob es tener miedo. Dice: y tuvo miedo. Y de hecho, la palabra miedo, por lo general, cuando se refiere a Dios, habla de respeto. Pero a mí me llamaba la atención porque esta palabra ahora, el miedo aquí que él muestra, habla de un miedo de respeto, pero también de un pavor, de darse cuenta que ese que quizás en algún momento él había dicho es tu Dios, sí era un Dios real, palpable, y se le había mostrado en sueños a Jacob. Se le había mostrado en sueños para hacerle entender algo: que la promesa que se le había hecho a su abuelo, que la promesa que se le había hecho a su padre, era una promesa extendible también para él, pero para que esa promesa fuera real para él, tenía que haber un encuentro personal. Escuche esto: un encuentro personal. Quiere decir que en una familia, aunque los hijos crezcan en la iglesia, eso no los hace convertidos. Eso no los hace parte de la promesa que yo como familia o como persona tengo de la vida eterna. No vaya a creer que solo porque su hijo viene aquí a la iglesia y tiene 10 años de venir, aquí nació y aquí cumplió 10 años, él ya está en el cielo. No, él tuvo que haber tenido un encuentro personal con Dios. Quiere decir que cada uno de nosotros podemos venir a la iglesia todo lo que querramos, pero si no tenemos un encuentro personal con Dios, no existe la promesa de la vida eterna. No existe la promesa de salvación. No existe la promesa de que un día yo voy a llegar al cielo. No existe. Porque venir a la iglesia es venir a aprender, pero eso no quiere decir que soy salvo. Yo tengo que tener un encuentro. Y si yo vengo a la iglesia a escuchar palabras es porque quiero tener un encuentro con Dios. ¿Me está entendiendo? ¿O ya lo dormí? Entonces Jacob llega a este lugar y sueña. Imagínense qué sueño más asombroso. Sueña que ve ángeles, pero sobre todo ve a Dios. Y no se queda ahí, Dios le habla y le dice: hay una conversión que tengo que hacer contigo. A mí me da risa leer esta parte por una razón, y es porque tan cansado estaba Jacob que dice que puso una piedra como almohada. ¿Se imagina usted dormir en una piedra? Hagamos el intento un día, ¿verdad? Pero él se puso a dormir en una piedra, más o menos como almohada, digamos, pero dice que al final eligió esa piedra, la puso en forma vertical para que fuera un recordatorio de que ahí empezaba un camino nuevo. Yo le pregunto, cuando el Señor vino a su corazón, ¿qué es lo que más nosotros recordamos de donde empezó nuestro camino nuevo y dejamos atrás el pasado? ¿Cuál es la señal que usted tiene de un camino nuevo cuando el Señor vino a su vida? Y eso es importante. Ahora bien, si leemos más abajo, dice que incluso él le llamó al lugar Betel, aunque su nombre anterior era Luz. Y Jacob hizo un voto y dijo: si fuera Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, si volviera en paz a casa de mi padre Jehová, Él será mi Dios. Imagínense qué terrible todavía. Él hace una promesa para poder
aceptar, digámoslo así, o reconocer totalmente quién le hablaba. De hecho, una nota maravillosa aquí es que le dice el Señor: yo soy tu Dios, yo soy Jehová. Y el nombre Jehová es la transliteración de las letras, se me olvidan, YHWH. ¿Usted alguna vez ha visto eso en unas pulseras? El YHWH. Esa es la escritura del nombre de Jehová. Ahora, claro, ese YHWH no tiene pronunciación, entonces los judíos decidieron nombrarle Adonai. Pero lo interesante de este nombre es que es un nombre propio, que no se le va a adjudicar a nadie más, a ningún Dios. Entonces, prácticamente Dios, cuando se encuentra con Jacob, se está encontrando con su nombre propio, con una identidad soberana, una identidad única. No está usando máscaras, y esto me llamaba la atención porque Jacob era un suplantador, y como se lo dije al inicio, él usaba máscaras, pero Dios viene y se le presenta a él con el nombre propio, como diciéndole: me presento a ti como lo que soy, porque necesito que te encuentres conmigo como lo que tú eres, no como el falso Esaú, no como el falso creyente, no como el hijo de una promesa, sino que quiero que te presentes tal como eres. Y esto en nuestro tiempo, en nuestra aplicación para nuestro tiempo, nos habla de una cosa: Dios siempre va a buscar que usted se presente a Él tal como es. O sea, aquí venimos bien bonitos, ¿verdad? Y nos vestimos bien formales y todo, pero lo que Dios quiere es que todos los días nosotros tengamos un encuentro con Él tal como somos. Si estamos rotos, presentémonos rotos. Si estamos con miedo, presentémonos con miedo. Estamos dudando de algunas situaciones, presentémonos con esas dudas. Está enfermo, preséntese enfermo. Porque naturalmente el ser humano, si está enfermo y alguien le pregunta cómo está, ¿qué le va a decir? Estoy enfermo, me estoy muriendo. ¿Verdad? ¿Cuál es la respuesta natural que tenemos cuando alguien nos dice cómo estás? Bien. Bien, aunque tal vez no ande ni 5. Bien, aunque tal vez sabe que le han dado un diagnóstico fatal. Bien, aunque sabe que por dentro está deshecho, pero la respuesta natural del hombre es bien. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos orgullo. Porque el orgullo no nos deja presentarnos ante otro que es igual que nosotros como lo que somos. Pero el detalle es que ante el Señor yo no puedo estar ante Él con orgullo. Entonces el Señor viene y se le presenta a Jacob y le dice: yo soy Jehová. O sea, yo soy el existente. Me estoy presentando contigo como el Dios que no tiene filtros, porque necesito que tú te presentes conmigo como el Jacob sin filtros. ¿Qué quería el Señor? Que desde ese momento Jacob empezara a presentarse tal como era: un mentiroso, un engañador, un estafador, una persona que realmente no había reconocido a Dios. Pero aún así Jacob viene y hace un voto, dice, hace una promesa. Y aquí vemos cómo es la misericordia de Dios tan grande que el Señor recibe esa promesa. Hacen un trato, ¿verdad? Y Jacob le dice: yo no llevo nada, porque sepamos esto, Jacob no llevaba nada, hermano. En su viaje no llevaba nada. Salió corriendo de la casa, agarrando lo necesario quizás para el viaje. Pero él no tenía nada. No tenía familia, no tenía sostenibilidad económica. Quizás su ropa eran dos vestidos nada más, pero no tenía nada. Entonces Jacob hace esta promesa y le dice: si me vistes, si me bendices, si me regalas todo lo que ahora no tengo, entonces completamente entenderé que eres Dios. Completamente entenderé que eres un Dios sin filtro. Y se marcha. Ahora, el capítulo 29, porque como vamos corriendo, habla de que Jacob, y se lo voy a tratar de resumir para no leerlo y tardarnos, llega a un lugar donde conoce a una mujer que sería su esposa. Y quizás vamos a leer solo un versículo. Yo quiero que vaya conmigo al 29:16. Dice: y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el de la menor Raquel. 17.
y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Entonces, Jacob llega a un lugar donde hay un pozo, antes de lo que leímos, y ahí ve a una mujer, ¿verdad?, que es pastora. Pero ojo, ¿verdad? Aquí los hombres no van a decir, era pastora de una iglesia de las asambleas. No, es pastora de ovejas, ¿verdad? Era una pastora. Y se enamora a primera vista, amor a primera vista. Y se enamora de esta mujer llamada Raquel. E incluso la palabra dice que cuando la saluda la besó. Imagínense qué atrevido Jacob, ¿verdad? O sea, le gustó tanto que se desubicó y la besó. Y lloró. Y no lloró Raquel. Él lloró. O sea, que este Jacob era de sentimientos frágiles, ¿verdad? Porque dice la palabra ahí más atrásito, usted lo puede leer en casa, que besó a Raquel y él empezó a llorar. ¿Cuántos de los que están casados aquí recibieron un beso de su esposo cuando eran novios y lloró su esposo o su novio en ese tiempo? Sentimientos frágiles los de Jacob, ¿verdad? Se ve el carácter que tenía Jacob. Y empezó a llorar, ¿verdad? Pero en medio de eso, él se da cuenta que esta Raquel viene siendo la persona que él amaba, o la persona que hasta cierto punto Dios también iba a presentar para él. Ahora hay un detalle acá. Va donde el papá de esta mujer, y es el versículo que leímos, pero él tenía 2 hijas. Y esto va a ser muy interesante dentro de este relato, porque no olvide que Jacob venía de un problema grande familiar y venía huyendo. No olvide que es suplantador, no olvide que es mentiroso. Y se encuentra con un personaje que ya leímos anteriormente. Porque Labán no solo se encuentra en este versículo, sino que Labán también anteriormente, cuando Isaac fue a buscar esposa, no sé si se recuerda, que el primero que sale a ver al siervo que traía regalos es Labán. Y eso está más atrás. Dice que cuando el siervo que llevaba Isaac, ¿verdad?, mandó a Isaac con regalos, con dotes, sale un tal Labán contento a recibirlo. Y a mí me llama la atención porque según yo pensé que salió por hospitalidad, pero en realidad cuando ya empezamos a ver la historia de Labán, de seguro en ese momento salió porque dijo, cuántos regalitos, vea, qué bonito lo que traen. Ahorita mismo vamos a atender a este siervo porque ha de ser algo bueno. Entonces desde ahí se empieza a ver que la característica de Labán, que venía siendo familia también de Jacob, porque en aquel tiempo pues usted sabe que había línea familiar, ¿verdad?, para poder conocerse. Entonces este Labán va teniendo un carácter también un poco similar al de Jacob. Entonces podríamos decir que esto era herencia, ¿verdad? O sea que los hijos pueden salir al tío. Digámoslo así, ¿verdad? Pero Labán tenía un poquito también de egocentrismo. Era una persona que pensaba en él. Pero tenía 2 hijas. La Biblia dice que Lea era de ojos delicados. Y a mí me llama la atención porque yo hace muchos años había leído esta parte y yo creí que cuando decía ojos delicados eran ojos verdes, ojos azules. Y yo me imaginaba, ¿verdad? Wow, qué ojazos los que ha de haber tenido Lea. Pero cuando nosotros vamos al idioma original, la palabra delicados hace referencia a que Lea posiblemente tenía un padecimiento ocular. Algunos teólogos dicen que puede haber sido miopía grave para los que usamos usan lentes, ¿verdad? Yo porque no los quiero, pero ahí ando en necio, pero para los que usan y ya saben más o menos qué es ese tipo de enfermedad. Y hay otra enfermedad que algunos dicen que pudo haber tenido, a mí me llamaba la atención, y es que dice que también pudo haber sido una quemosis, que es inflamación de la parte blanca del ojo. Dándole este dato, imagínese a Lea con miopía o con quemosis. ¿Cómo la ve entonces ahora usted? ¿La ve como esa mujer agraciada de ojos azules o la ve como una mujer que ya no era tan bonita, ¿verdad? Hablando lo que es en nuestra humanidad. Entonces, Labán tenía una hija enferma, pero tenía una hija de la cual Jacob se había enamorado, que dice que esta sí era de buen parecer. O sea, esta era la bonita, ¿verdad?, entre las 2 hermanas. Pero aquí empieza lo terrible. Dice el 18, y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años. Escuche, ¿por quién? Por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti que la dé a otro hombre, quédate conmigo. Y el 20 dice, y así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días. Estaba enamorado, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo anduvo usted de novio para los casados? Parecieron pocos días, ¿verdad? Anduvieron 20 años y parecían 2 días, ¿verdad?
Este hombre estaba enamorado. 7 años no solo de andar, sino de trabajar, trabajar para el suegro. De hecho, esa era una costumbre en aquellos tiempos orientales. Como él no llevaba nada, por lo general el que se iba a casar con una mujer en aquel tiempo tenía que dar una dote, ¿verdad? Pero como Jacob no llevaba nada, su dote iba a ser 7 años de trabajo. 7 años de trabajo sin ganar nada. O sea, salario, ¿cuál iba a ser al final? Su esposa, ¿verdad? Entonces dice que él trabajó esos 7 años arduamente porque Labán era ganadero. Y dice que le pareció poco. Pero aquí está el problema. Dice, entonces dijo Jacob a Labán, dame a mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido. Entonces Labán juntó los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que en la noche tomó a Lea su hija y se la trajo. ¿Qué pasó ahí? ¿Verdad? ¿A quién tenía que entregarle? Pregunto, ¿a quién tenía que darle Labán por esos 7 años? Si me está prestando atención, creo que no nos perdemos. ¿Por quién trabajó Jacob? ¿Por quién le parecieron pocos los días de trabajo? Por Raquel, ¿verdad? Pero dice que esa noche él tomó a la que tenía una enfermedad de los ojos, a la que era de ojos delicados, a la cual realmente Jacob no había amado. Aquí está el detalle, ¿verdad? Dice la palabra que cuando se despertó Jacob, le dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? Y yo me imagino a Jacob gritando cuando le vio los ojos a Lea. No estoy haciendo burla de eso, sino que porque no era la mujer que amaba. No era por la que había trabajado. Y yo me imagino a Jacob despertando y usted podría decirme, pero ¿cómo es que cuando se la llevó no la vio? Recordemos que era una fiesta. Recordemos que en una fiesta había vino. Recordemos que la cultura de ellos es que se llevaba a la tienda nupcial y obviamente la tienda posiblemente estaba a oscuras. Y como había un trato, entonces, ¿qué se iba a imaginar Jacob? Que no le iban a dar a Raquel, sino que le iban a dar a Lea. Ahora, legalmente, según la cultura, la mayor se daba primero en estas tierras. Pero el problema es que ¿a dónde se encuentra el detalle? Que Labán no le menciona ese hecho primero a Jacob. Entonces, fácilmente nosotros podemos ver cómo ahora Jacob está enfrentando las mismas cosas, pero de una perspectiva diferente. Lo mismo que quizás él hizo en el pasado, pero ahora ya no es él el autor, sino que ahora se lo hacen a él. Se imagina la decepción, se imagina, yo no sé cómo llamarlo, pero se imagina los sentimientos de Jacob al darse cuenta que Labán le dice, es que tranquilízate, aquí no se hace de esa manera, aquí te tengo que dar primero la mayor y Lea es la mayor. O sea, le hizo una jugada buenísima, ¿verdad? Para los que ven fútbol, le hizo la que hacía el mágico, ¿verdad? Y se los engañaba a todos. Yo creo que ya se la saben, ¿verdad? Pero le hizo una jugada fantástica. ¿Y qué iba a hacer Jacob? Cuénteme. Era tan grande el amor que él sentía por Raquel que dice que le dijo Labán incluso, cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo. Escuche, otros 7 años. Y Jacob aceptó. Acepta poder tener estos 7 años más de trabajo porque amaba a una mujer. Sin embargo, yo lo puedo ver de esta manera, ahora leyendo la Biblia desde esta perspectiva. Estaba sacando a flote la consecuencia de sus decisiones. En pocas palabras, Jacob se había encontrado con alguien más experto en el engaño que él. Qué terrible es encontrarse con alguien que en esta área sea peor que usted. ¿Se da cuenta? Y dice la palabra que entonces, ni modo, ¿verdad? Se va a quedar con las dos. Una ya es esposa oficial y por la otra tiene que trabajar 7 años. Entonces trabaja 7 años, obtiene lo que quería del inicio, que es Raquel, pero aquí hay un problema. Y es que aquí se va a generar un problema. Y este punto nos habla acerca de por qué las relaciones, el Señor no las creó como relaciones de 2, 3, 4, 5 esposas, sino que las creó como la relación de un hombre y una mujer.
Porque cuando hay un tercero dentro del matrimonio, siempre va a haber problemas. Cuando hay un cuarto dentro del matrimonio, siempre va a haber problemas. Y despejémonos un poquito la idea de que estoy hablando de hombres, ¿verdad? O mujeres. Estoy hablando de un tercero cuando a veces también se mete algún familiar a querer tomar posición que la esposa tiene o el esposo tiene. Por eso la relación, dice el Señor, que es de una pareja, hombre, mujer, una sola carne. Y aquí nos vamos a dar cuenta en lo que sigue, porque se queda con las dos, pero empieza una rivalidad. A Lea no la amaba Jacob, y no puedo decir que no la amaba porque era fea, no. Tal vez era porque su corazón realmente no sentía ese amor por esa mujer. Sin embargo, era su esposa. Entonces surge una rivalidad que yo quiero que la leamos rápidamente, capítulo 30, versículo 1 en adelante, dice: viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos, o si no me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo: ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella dijo: he aquí mi sierva Bilha, llégate a ella y dará a luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. En este punto ya Lea le había dado hijos a Jacob, y yo quiero leérselos así rapidito. Jacob tuvo los siguientes hijos con Lea: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, y una única hija llamada Dina. Estos son los hijos que Lea le dio. Es que Lea era fértil. Dice el Señor atrasito de que cuando vio que había falta de amor de Jacob hacia Lea, entonces lo que hizo Dios es que permite que Lea sea fértil, y Lea le empieza a dar hijos a Jacob. Mientras tanto dice que Raquel era estéril. Entonces empecemos a ver la situación, ¿verdad? Yo quiero que empecemos a ver la situación. ¿Quién era Jacob anteriormente a esto? Y ahora, ¿qué estaba sufriendo Jacob? O sea, todas las situaciones que empieza a sufrir. Y no estoy diciendo que todas estas situaciones, o sea, Dios castigándolo, simplemente Dios las permite. Y Dios las permite por nuestras decisiones. Y nuestras decisiones, como le dije al inicio, traen consecuencias positivas o negativas. El no estar con una mujer que no amaba iba a traer en ellas un conflicto. Entonces viene la otra parte. También Lea, cuando está en esa lucha, ¿verdad? En esa batalla de ser amada, cuando hay un punto donde no puede tener hijos, le da a su criada, y la criada de Lea es Silpa, y Silpa le da dos hijos, que es Gad y Aser. Y acabamos de leer que Raquel, mientras no podía tener hijos, le dio a su criada, y con ella tiene a Adán y a Neftalí. Esa era una costumbre. Cada mujer que se casaba llevaba una criada de la casa, una sirvienta. Pero la dueña o la ¿cómo decirle? En este caso la sierva podía hacer lo que su ama dijera. Y era una costumbre que si una mujer era estéril podía dar a la sierva a su esposo, y lo que hacían es que cuando era el momento de dar a luz, la sierva se ponía adelante y su esposa se ponía atrás, la esposa legal, ¿verdad? Se ponía atrás en la misma posición como se da luz, y entonces ella estaba todo el proceso de parto, y cuando el niño salía, eso quería indicar que el niño no era de la sierva, sino que el niño era de la persona que era ama de esa sierva. Entonces en este caso los hijos, entre comillas, son de Lea y Raquel. Pero ¿cuántas esposas tiene ya entonces hoy Jacob? ¿Cuántas esposas tiene? ¿Cuántas mujeres ya? 4 mujeres. Qué complicado. Hasta este punto es complicado. Y ojo, seguía bajo las órdenes de Labán. No tenía todavía una casa propia. Seguía bajo la tutela de su suegro Labán. Y yo quiero leerles esto. Dice que un día Dios contestó las oraciones de Raquel y le dio un hijo propio. Pero para ese entonces Raquel ya había cometido este error, ¿verdad? Haberle dado a su sierva. Y esto el Señor me lo regalaba y yo quiero dejárselo a usted. Y el detalle es que es muy difícil confiar en Dios cuando parece que no está pasando nada. Raquel, cuando dio a su sierva, es porque realmente Raquel había aceptado su condición, pero porque había una desconfianza realmente de Dios. ¿Y por dónde venía esa desconfianza de Dios? Porque Jacob también no era la persona que más confiaba en Dios. Recordemos que aquí había hecho un trato todavía Jacob.
O sea, plenamente Jacob no estaba todavía seguro del Dios de sus padres. Entonces esa misma cosa la transmitía a su familia. Eso quiere decir que para nosotros hay que tener un gran cuidado. Como usted se comporte ante el Señor, también va a ser un ejemplo para su familia. De acuerdo a cómo sea su relación con Dios, así también sus hijos la van a hacer crecer o va a decaer. Jacob era el que transmitía la fe para estas mujeres, porque él estaba en una tierra donde sí se hablaba de Dios, pero más adelante vamos a ver de que no era Dios el único Dios de la casa. Entonces era una tierra donde el que producía o iba a marcar más la vida acerca del Dios verdadero era Jacob, pero Jacob no tenía todavía una confianza plena. Entonces yo escribí por acá, pero es aún más difícil vivir con las consecuencias de todos los asuntos que resolvemos con nuestras propias manos. ¿Qué cree usted? Es difícil no confiar en Dios, pero ¿qué cree usted? Es más difícil cuando vivimos con las consecuencias que hemos tomado por decisión propia. ¿Cuántas cosas usted ha decidido bajo su inteligencia humana que no las ha consultado al Señor? Puede ser que alguien me diga, sí, hermano, yo las he hecho, pero todo me ha salido bien. Analice un poquito, ¿seguro que todo le ha salido bien? ¿O ha pagado un precio por alguna decisión que en algún momento tomamos sin consultar a Dios? Yo estoy 100% seguro que toda decisión que tomamos sin consultar a Dios puede parecer que nos va bien en algunos momentos, pero siempre va a haber un precio que pagar. Puede ser que usted me diga, no, hermano, porque yo tomé la decisión de hacer este negocio y mira, aquí tengo casa, carro. Pero ¿qué hay del corazón que no puede dormir porque vive ansioso, porque vive preocupado, porque vive con miedo, porque vive lamentándose que ya no tiene tiempo? Tiene todo el dinero del mundo, pero no hay tiempo para Dios. No hay tiempo para la familia porque hoy que construí este imperio, tengo que pasar afuera. Todo tiene una consecuencia. El único detalle es que cuando todo se pone en Dios, la consecuencia siempre Dios garantiza que va a ser positiva. Y aunque no lo crea, hermano, cuando usted todo lo pone en Dios, la consecuencia garantizada que Dios trae es que todo va a traer paz. Todo va a traer orden en Dios. No va a haber nada negativo. Puede ser que usted estaba planeando un negocio y se cerró la puerta porque se lo consultó a Dios y usted va a decir, ya ves, se cerró la puerta. ¿Cómo es que Dios me puede? Pero después viene otro que trae mejores condiciones que el que usted quería tomar por su cuenta. Es que toda consecuencia que viene bajo las decisiones que hemos puesto en Dios son positivas. Dios en ningún momento le va a traer una consecuencia negativa. Ahora, el problema aquí es que estábamos recibiendo consecuencias negativas porque fueron decisiones humanas. Y hay un detalle por acá en el versículo 14 del capítulo 30 que me llama la atención. Y es que después de hacer una gran carrera, ¿verdad?, por tener hijos, todavía faltaban unos cuantos. Yo los leí todos en general, pero aquí todavía faltaban unos cuantos. Y ambas andaban afligidas porque querían ganar, ¿verdad? Querían que Jacob la siguiera amando. Y Lea buscaba el amor a través de darle hijos. Y Raquel pensaba que Jacob le iba a dejar de amar porque no le daba hijos. Dice que cierta ocasión un hijo de Lea llamado Rubén, versículo 14, en tiempo de la siega de los trigos, halló mandrágoras en el campo y las trajo a Lea su madre. Y dijo Raquel a Lea, te ruego que me des las mandrágoras de tu hijo. Y ella respondió, es poco que hayas tomado a mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo. Y dijo Raquel, pues dormirá contigo esta noche si me das las mandrágoras de tu hijo. Cuando pues Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea a él y le dijo, llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche. Qué situación más complicada, ¿verdad? Están peleando por amor. Tal es el grado que están peleando, y hasta la palabra lo dice, están alquilando a un hombre. Ahora, ¿qué son las mandrágoras? En aquel tiempo se creía que las mandrágoras era
Bueno, le voy a explicar primero qué son las mandrágoras. Las mandrágoras vienen siendo como una hortaliza vegetal, similar a cómo se da la zanahoria, similar a cómo se produce la papa. Eh, Hay algo característico que las mandrágoras tienen, es que su raíz es alargada y abajo pareciera ser que son dos piernas cruzadas, como las de un ser humano, pero en este caso muchos dicen que podrían parecer dos piernas cruzadas porque dan el aspecto de algo femenino. Entonces, en el tiempo oriental se creía que las mandrágoras, la fruta o el fruto que daban las mandrágoras era un afrodisíaco. O sea, se creía que si algo se hacía con ese fruto, se hacía un brebaje, de hecho, y se tomaba en pequeñas dosis, eso hacía fértil a la mujer. Por eso es que aquí hay un pleito por estas mandrágoras, ¿verdad? Por eso es que Rubén, el hijo de Lea, llega contento a darle a Lea porque Lea ya no estaba teniendo hijos, con el motivo de decirle, mamá, tal vez con esto hay otra vez, ¿verdad? Hermanitos. Y cuando Raquel lo ve, dice, aquí está la solución de mi problema. Pero más allá de las mandrágoras, ¿qué notamos aquí? En ninguna de las dos había confianza en Dios. O sea, era una familia que estaba totalmente lejana de confiar en Dios. Y es curioso, fíjese, cuánto se arriesga Raquel. Porque Raquel toma las mandrágoras, la Biblia no lo dice, pero es obvio que ha de haber hecho su brebaje, ¿verdad? Ha de haber tomado los frutos de estas mandrágoras y ha de haber hecho el brebaje para ser fértil. Pero yo leyendo por ahí me doy cuenta de que toda la planta en sí es tóxica. Toda esta planta de las mandrágoras es tóxica. O sea, todas sus partes son venenosas. Toditas son venenosas. Por eso es que la persona en aquel tiempo que hacía este brebaje tenía que saber cuánta cantidad del fruto tomaba para poder beberlo. Porque si se pasaba de la dosis, empezaba a alucinar, ¿verdad? Y a ver todos los púlsares, los quarks y todo, etcétera, y todo el universo, y ahí después moría, ¿verdad? Porque todo era tóxico. De hecho, yo estaba investigando y dice de que esta planta produce numerosos alcaloides. Para los que aquí le pusieron mucha atención a la clase de biología y ciencia, ¿verdad? Dice que algunos son la atropina, iosiamina, escopolamina, escopina y cusgohigrina. Son unos alcaloides que produce esta planta. Ahora, para hacérselo más simple, para que me entienda, ¿a dónde los encontramos? Por lo general, uno de estos alcaloides lo ocupan mucho para las personas que padecen asma. Cuando el famoso inhalador, no sé si lo han visto ustedes, el famoso inhalador de salbutamol y tropium contiene uno de estos alcaloides. La planta todavía existe, hermanos. Entonces, no sé quiénes han probado alguna vez esos inhaladores o se los han dejado por cuando se enferma muy gravemente de los bronquios. Pero fíjese que yo pequeño padecí mucho de esto. De hecho, yo podría decir que el Señor me sanó de asma porque hoy personalmente, quizás en este tiempo lo compruebo, pero yo pasaba solo ingresado pequeño y llegué como a mis 12 años con inhalador. Pero hay un momento donde el inhalador era era tan dependiente del inhalador que a mí lo que me causaba el salbutamol siempre era una, ¿cómo decirles? Me temblaba el cuerpo, ¿verdad? Y sentía que el corazón se me aceleraba. De hecho, en las nebulizaciones a mí, por eso actualmente no me gusta, porque siento la misma sensación cuando me han tocado, ¿verdad? Que me he enfermado en algún momento de gripe o algo, ¿verdad? Pero este alcaloide de esta planta es el que produce en el salbutamol eso que nosotros sentimos cuando, para los que lo han usado, es esa tembladera de cuerpo, esa aceleración del pulso. Ahora imagínense en una dosis alta. Entonces la pregunta aquí es, ¿cuán dispuesta estaba Raquel a arriesgar su vida? Escuche, arriesgar su vida por supuestamente, entre comillas, no perder el amor de Jacob. Pero vámonos al bando de Jacob. Qué problema familiar el que está viviendo acá. Qué situación tan complicada la que Jacob estaba viviendo. Y de hecho yo creería de que Jacob ha de haber pensado en la situación complicada que le dejó a su familia cuando hubo rivalidad entre él y Esaú, porque aquí estaba habiendo un problema de rivalidad otra vez. Ahora no era Jacob y Esaú, ahora eran las esposas de Jacob. Estaba recibiendo una buena siembra. Estaba recibiendo lo que él en algún momento cosechó. Pero más crucial es ver cómo Raquel toma el brebaje y mire lo que dice más adelante.
Versículo 17. Y oyó Dios a Lea, estamos en el capítulo 30, y concibió y dio a luz el quinto hijo, y no por las mandrágoras. Lea no tomó mandrágoras, pero mire lo que dice más adelante. El quinto hijo dice acá. Y dijo Lea, Dios me ha recompensado por cuanto di a mi sierva mi marido, por eso llamó su nombre Isaacar. Y después dice, concibió Lea otra vez y dio a luz el sexto hijo, a Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado una buena dote, ahora morará conmigo mi marido, porque he dado a luz 6 hijos, y llamó su nombre Zabulón. Y por último, dio a luz una hija, y llamó su nombre Dina. Pero el 22 dice, y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos, y concibió, y dio a luz un hijo, y dijo, Dios ha quitado mi afrenta, y llamó su nombre José. ¿Qué hizo fértil a Lea? A Raquel. ¿Las mandrágoras o Dios? ¿Sabe por qué el escritor coloca el detalle de las mandrágoras acá? Porque para aquel tiempo las mandrágoras eran famosísimas, como se lo digo, para ser fértil una mujer, entre comillas. Pero yo estoy seguro que el escritor plasma en la Biblia el detalle de las mandrágoras y abajo plasma sin ninguna duda que quien le dio hijos a Raquel fue Dios. Porque quiere hacer entender que lo que Dios le dijo a Jacob en ese lugar que él puso por nombre Betel se iba a cumplir. Que el Dios que se había presentado ante Jacob no era un Dios cualquiera, sino era el Dios omnipotente, omnisciente, soberano, y lo hemos venido viendo desde el principio de año, y eterno. El único que tiene control sobre el vientre de una mujer es Dios. Ninguna medicina, ningún brebaje, ninguna planta, por peligrosa que sea, pero que digan que cura hasta el cáncer, es Dios. Hermano, y con esto ya no podemos creer que la vida está en creer en estas situaciones humanas, sino que la vida está en creer primeramente en Dios. Y por eso es que la palabra dice en el versículo que leímos de último, que Raquel dijo, Dios me ha quitado mi afrenta. Porque Raquel reconoció que ni las mandrágoras le habían ayudado, porque el único que le podía ayudar es Dios. Y aquí hay una mujer que está empezando a conocer que el Dios de su esposo no es un Dios cualquiera, sino que es un Dios soberano. Es un Dios que todo lo puede. Pero quiero rapidito irme a la última parte y solo tengo 5 minutos. Yo le dije que iba a cumplir exacto. Y hay una situación familiar fea, ya hubo una competencia de hijos. Labán, pues, ¿qué decir de Labán? Labán sigue siendo como el top de los estafadores, y lo vamos a ver ahorita. Dice el capítulo 32, el versículo 17, solo vamos a leer rapidito. Dice, entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia, el que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac su padre en la tierra de Canaán. Anteriormente a este versículo, Dios ya le había hablado a Jacob y le había dicho que él tenía que salir de ahí, tenía que regresarse, tenía que irse. De hecho, antes de esto hace un trato con Labán y le dice, Labán, yo necesito ahora formar mi casa, formar mi familia y necesito irme. De hecho, en la Reina Valera lleva como título tretas entre Labán y Jacob. La palabra treta significa artimañas o astucias entre Labán y Jacob. ¿Por qué? Porque Labán viene y le dice, está bien, te voy a dejar ir, pero vamos a poner un precio. De aquí en adelante todos los borreguitos, ¿verdad? Pintaditos, manchaditos, que traigan negro y blanco, cualquier color, van a ser tuyos. ¿Por qué le estaba dando eso a Labán? Porque sabía de que en algún momento él había hecho una artimaña por ahí, había separado a todos los blancos, ¿verdad? Para que todos produjeran blanco y así pagarle menos a Jacob. Sin embargo, ahí en el relato dice que Jacob, ¿verdad?, fue a cortar unas ramas de unos árboles famosos de aquel tiempo, de avellano, de castaño, no me recuerdo, de álamo es el otro, porque se creía también, otra vez creencia, ¿verdad?, de que cuando ponían eso en los abrevaderos de las ovejitas, se apareaban y por ver una confusión de colores, aunque fuera blanco, iba a dar una cría pintada. Eso se creía, ¿verdad? Entonces Jacob, siguiendo una creencia cultural, lo hace.
Sin embargo, más adelante se da cuenta que no ha sido esa creencia cultural la que le produjo una gran riqueza, porque cada vez que Labán le cambiaba el salario con las ovejitas, o sea, le decía hoy son las pintadas, y después cuando veía que las pintadas eran muchas le decía no, hoy son las blancas. El que cambiaba la cría en el vientre era Dios. El que cambiaba la cría en el momento de procrearse las ovejitas era Dios. Y es que el Salmo 139 sigue siendo un salmo por excelencia cuando define que Dios es todopoderoso. Entonces él tenía el control incluso de lo que le había prometido a Jacob. Y Jacob más adelante se da cuenta, y cuando habla con Lea y Raquel que se van a ir de la casa de su padre, les dice: su padre me cambió el salario, pero Dios no lo permitió, porque cuando él me decía que las ovejas iban a ser tal, Dios hacía que las ovejas parieran tal como era lo contrario, o sea, lo que yo iba a ganar. Entonces podemos ver aquí a Jacob. Ahora vemos un Jacob que está cambiando, y esto me lleva al último punto. Y aquí vamos rapidito, capítulo 32, dice el versículo 22: y se levantó aquella noche y tomó a sus 2 mujeres. Aquí ya había huido de Labán, ya había reconciliado con Labán porque Labán lo siguió. Pero aquí ya Jacob sigue su camino y dice: y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó al vado de Jaboc. La pregunta es, ¿qué suceso está pasando acá? Pues después de que Labán se reconcilió con él, porque Labán lo siguió, le dijo que por qué se había ido, etcétera, usted lo puede leer en casa tranquilo, surge un problema más grande ahora. Jacob va de camino a la casa de su papá, pero le avisan y le dicen: ¿sabes quién viene a encontrarte? ¿Sabes quién viene a recibirte? ¿Y sabes quién viene con 400 hombres para encontrarse contigo? Sin leer la Biblia, hermano, ¿quién cree que iba al encuentro de Jacob? Esaú. Correcto, Esaú. El pasado de Jacob viniendo al presente. Apliquémoslo de esta manera en los pocos minutos que tengo. Para nosotros poder caminar tranquilos en el Señor, de alguna manera la consecuencia que creemos que ya no vamos a tener por algo del pasado que no se ha solucionado, va a salir a flote y va a venir al presente. Jacob se fue, sabía que Saúl lo quería matar, pero durante este tiempo yo le aseguro que a Jacob se le olvidó que Saúl había hecho una promesa, que era matarlo. Pero ahora que le dicen: tu hermano viene, ¿cómo cree que se ha de haber sentido Jacob? La deuda que usted dejó antes de ser cristiano, páguela, porque le va a salir a flote. Los pecados que usted hizo antes de convertirse al Señor, ahora con el amor del Señor tienen que ser solucionados. Y fíjese que esto es algo que cuesta entender, pero yo espero que en el Señor me lo entienda. Una vez escuché decir a alguien y dijo: ¿y cómo es que esta mujer que fue prostituta y tiene SIDA, si ya se convirtió, no sana de SIDA? Porque la conversión es salvación del corazón, del alma. Y si Dios quiere, la va a sanar. Pero sin embargo el SIDA es producto de una consecuencia. No sé si me estoy dando a entender. Si Dios quiere, la va a sanar. Pero no es porque usted venga a Cristo y usted crea que venir a Cristo le va a traer esa sanidad porque usted ya tiene SIDA y hoy automáticamente yo creo en Cristo, ya estoy sano. No, porque la sanidad que el Señor ofrece es la sanidad más grande que lo físico. Es la sanidad espiritual. Y cuando alguien llega enfermo, pero de verdad se convierte al Señor, usted se va a dar cuenta que esa persona ni está pensando en enfermedad, porque ha recibido un gozo interno que nadie se lo va a dar. Porque la primera sanidad que el Señor da es la del alma. Por eso es que en los evangelios usted se va a dar cuenta que Jesús decía: tu fe te ha salvado. Y era una sanidad física la que se veía después. ¿Pero por qué? Porque la persona que recibía sanidad física primero había recibido sanidad espiritual. Hermano, no venga usted a querer sanidad física por encima del espiritual. Hermano, deje de llamar al pastor, a los ministros para que vayan a orar porque usted está enfermo si antes no ha sanado espiritualmente. Dejemos de hacer eso. Busquemos primeramente ser sanos espiritualmente. Jacob estaba bendecido por fuera, pero ahora que se le venía el problema encima, ahora que se le venía Esaú, recordó y tuvo miedo. ¿Por qué? Porque ahora Jacob entendió que tenía que tener una sanidad, y era una sanidad espiritual.
Este problema no lo resolvía con dotes, porque de hecho el capítulo 32, usted lo lee tranquilo, dice de que él mandó siervos que le fueran dejando regalos a Esaú para aplacar su ira. Pero este versículo que leímos, donde dice que se levantó aquella noche en un lugar llamado el Vado de Jadoc. El Vado de Jadoc era un arroyo. De hecho me encanta, y esto yo lo busqué para que no se me olvidara, el significado del Vado de Jadoc. Escuche lo que significa. Se traduce como cruce del derramamiento o cruce del vacío. Eso significa el nombre, Vado de Jadoc. Cruce del derramamiento. Había un pequeño arroyo que era un puente natural en el cual cruzaban hacia Siquén. Quiere decir que por ahí podía cruzar el ganado de la gente porque no era muy alta la magnitud del agua, ¿verdad? O del arroyo. O sea, era poca la cantidad de agua ahí. Sin embargo, Jacob pasa a toda su familia y se queda del otro lado solo, a oscuras. ¿Por qué se quedó así? Porque tenía miedo, porque él pensaba lo peor, porque él dijo: ahora sí, que mi familia se salve, pero yo sé que yo ya morí. Porque Esaú viene y viene con 400 hombres. Apliquémoslo, ahora sí. Mi pasado se vino encima, mi familia se arruinó, la enfermedad ya no tiene cura, hoy voy a morir. Pero hay algo sorprendente que el Señor estos meses a mí me ha enseñado y me quebranta, y es que, hermano, el desierto no es muerte. Repita conmigo: el desierto no es muerte. Pero créalo, repita conmigo. Yo sé que el desierto lo vemos como muerte. Yo sé que si yo le digo lo llevo al desierto del Sahara y pase una semana sin agua, usted me va a decir: hermano, yo me muero. Pero ¿sabe algo? El desierto no es muerte, y la Biblia me enseña a mí que el desierto no es muerte. Repita conmigo: el desierto no es muerte. Jacob estaba en un lugar que había agua, pero en realidad era un lugar un poco reseco. Solo el arroyo era el único que se veía bien. Pero se queda a oscuras. Pero ahí pasa algo importante, y es que dice el versículo 23: los tomó, los hizo pasar el arroyo y a todo lo que tenía. El 24 dice: y así se quedó Jacob solo. Y mire lo que pasa: y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. En la soledad de ese desierto, usted se va a encontrar plenamente con el Señor. No es cuando usted está bien que puede encontrarse mejor con el Señor. Es cuando le estamos pasando de lo peor que usted y yo podemos encontrarnos con el Señor. Ahora, Jacob había tenido un primer encuentro. ¿Cómo se llamaba el lugar? Betel. Pero fue un encuentro de preparación, hizo un pacto. Pero ahora Jacob iba a tener un encuentro que iba a trascender, un encuentro que ya no iba a hacerlo volver atrás, un encuentro que ya le iba a quitar las máscaras, un encuentro que ya no iba a dejar que Jacob tuviera miles de identidades, un encuentro que ya no lo iban a conocer como el estafador, como el engañador, como el mentiroso, como el acomodado. Ya no lo iban a conocer por su enfermedad, ya no lo iban a conocer por sus miedos, ya no lo iban a conocer por su pasado. Iba a tener un encuentro en el cual Jacob iba a ser conocido por otra persona, por la verdadera identidad que el Señor había derramado en él desde el momento de su nacimiento. Y dice que se queda solo y lucha con él un varón. Y me llama la atención porque en la Reina Valera la palabra varón no hace referencia a un ángel, pero sí hace referencia a que era Dios mismo, cuando más abajo Jacob reconoce que vio a Dios cara a cara. Ahora mi pregunta es: ¿qué significará esa lucha? Porque cuando usted lo lee podemos confundirnos, porque dice de que lucharon y Jacob ganó, ¿verdad? Y como el varón no podía, dice la palabra, dice que él tocó el muslo, la coyuntura del muslo, y lo dejó renqueando. Realmente no es que este varón, que era Dios, perdiera. La palabra lucha en el hebreo significa que Jacob estaba dejando todo su pasado. Estaba luchando con este varón y le decía: no te dejaré hasta que me bendigas. Y la palabra bendecir aquí no se traduce que Jacob le estaba pidiendo riqueza. Jacob le estaba diciendo: no te dejaré hasta que yo sea diferente. No te dejaré hasta que me cambies. No te dejaré hasta que me quites la máscara. Ya no quiero ser así. Eso era. Entendemos la palabra bendecir como que Jacob le estaba diciendo: quiero más ganado. No, la palabra bendecir en el hebreo le está diciendo: ya no quiero ser igual. Por eso es que dice: y él luchaba con el varón. La palabra luchar la podemos entender así: y él le decía: ya no me dejes, ya no aquí, ya no allá, ya no ser esto. Quiero ser diferente. Pregunto:
¿Cuántos han luchado con Dios en oración diciéndole, ya no quiero tener este carácter? Ya no quiero tener este pecado, porque todos pecamos, hermano. Aquí no me venga a decir usted que usted es perfecto. Todos pecamos y todos, escuche esto, todos tenemos un pecado que tenemos que dejar. Porque aquí nadie se para por ser perfecto. De hecho, cuando nos paramos aquí, en cualquier área de la iglesia, estamos o deberíamos estar con temor y temblor. Porque la presencia misma de Dios habita aquí. Y este Jacob ahora ya no le está diciendo a Dios mentiras, sino que ahora ya no le está diciendo, voy a hacer un trato contigo si me bendices. No, ahora le está diciendo, ya no me importan las riquezas, lo que me interesa es que me cambies. Lo que me interesa es ser diferente. Lo que me interesa es que mi interior esté en paz contigo. Lo que me interesa no es lo de afuera, lo que me interesa es lo de adentro. Y usted vio cómo vemos las etapas de que él fue recibiendo parte de sus consecuencias, pero ahora llega a un punto crucial. Y es al punto crucial que nosotros deberíamos de llegar todos los días. O esta noche deberíamos de llegar a ese punto crucial. Y escuche, le quiero leer esto. Dice, este varón no se identifica como ángel, pero claramente el versículo 30 nos indica que era Dios mismo. Dios mismo ahora iba a cambiar las máscaras de Jacob. Y yo quiero que vayamos adelante para ir terminando. Y el varón, el versículo 26 dice del capítulo 32, y dijo, déjame porque raya el alba. O sea, estaba amaneciendo. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices, no te dejaré si yo no salgo diferente. No me voy a ir de aquí si yo no cambio. No me voy a ir de aquí si yo me quito este peso que tengo encima. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. No es que el varón no sabía el nombre. Hágase esta pregunta, ¿por qué si era Dios le pregunta cómo se llama? Porque aquí vemos un punto de confesión. Porque el varón quería que Jacob reconociera el significado de su nombre y cómo había hecho honor a su nombre. Y le dice, ¿cómo te llamas? Y Jacob le dice, Jacob. Y yo creo que ese Jacob ha de haber resonado en todo su interior, porque le ha de haber pasado una película de todo lo que él había sido en el pasado. ¿Y por qué se lo digo? Se lo confirmo con la palabra, porque dice que el varón entonces le dijo, no se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Dios no le estaba diciendo porque me ha ganado, Dios le estaba diciendo porque te has rendido, porque te has quitado la máscara, porque te has presentado ante mí como lo que eres. Hermano, es que yo tengo que presentarme ante Dios tal como soy. Si yo tengo luchas, el único que me puede ayudar es Dios. Si yo tengo miedos, el único que puede cambiar mis miedos es Dios. Si yo tengo dudas, el único que puede cambiar mis dudas es Dios. Y termina diciendo Jacob, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, escuche, vi a Dios cara a cara. Pero esto es lo más interesante. Y fue librada mi alma. Los desiertos traen vida. En un lugar desierto, el Señor le hizo una promesa al abuelo de Jacob, que era Abraham. En un lugar desierto, una de las siervas o esposas o concubinas de Abraham, llamada Agar, junto con su hijo Ismael, que estaban a punto de dejarse morir, se encuentran también con Jesucristo mismo, el ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová le dice a Agar, no vas a morir, allá hay agua, en el desierto. En este lugar desierto, Jacob se encuentra para ser cambiado. David, después de ser ungido, va a la cueva de Adulam, que es una cueva también en un lugar desierto. Y ahí se encuentra con gente peor que él, pero es transformado también por el Señor. Su carácter se vuelve ahora sí un hombre conforme al corazón de Dios. Y termino con esta parte del Nuevo Testamento, el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Mateo, Juan.
evangelios, los 4 evangelios dicen que Jesucristo cargó una cruz camino a un lugar llamado Gólgota. El peor desierto de Jesucristo. Ya golpeado, con una corona en son de burla, con más azotes de los que cualquiera en su humanidad podría recibir, y Él los resiste todos. Desgarrado, ensangrentado, polvo, moscas alrededor, porque no queramos hacer la imagen de Jesús como una imagen limpia. Si había sangre, había calor. Palestina, una tierra arenosa, con viento, pero caliente, entonces había pudrición en su cuerpo. O sea, había moscas alrededor, había hedor, había sudor, había sangre, pero el peor desierto de Jesucristo. Llega a la cruz, crucificado, y allí dice una palabra que en el campamento yo creo que nos ha quedado muy grabada: teletestai, o teletestai, no sé cómo se pronuncia, pero consumado es, he pagado. En el peor desierto Jesucristo pagó por usted y por mí. Porque eso demuestra que el desierto no trae muerte. Eso demuestra que el desierto trae vida. Y amado hermano, yo le voy a invitar que se ponga de pie y piense en esto. Yo no sé qué es lo que usted está pasando, pero estos capítulos, estas 2 series anteriores de Jacob a mí me enseñan una sola cosa: Dios va a buscar tener un encuentro conmigo, y muchas veces va a ser en el peor momento de mi vida, para botarme las máscaras, para cambiarme y para realmente ser quien debo ser, quien Él sabe que soy. Yo sé que muchos de los que están acá, y les voy a invitar que cierren sus ojos, quizás están pasando enfermedad, quizás están pasando una situación de meses complicada, pero yo quiero decirle esto esta noche: esa situación, esa enfermedad, sea lo que sea el problema, eso no es muerte en el Señor. Esa es vida, porque ahí se va a encontrar con Él. Porque ahí nosotros podemos decirle: Señor, tenés razón, no he botado mi última máscara, no he botado mi último pecado, no he botado lo que mis manos tienen aún sucio. Y yo quiero que usted haga una oración sencilla esta noche, porque no nos vamos a echar una hora ministrando, no, una oración muy sencilla. Una oración que sea sencilla pero poderosa, como la lucha de Jacob en ese valle del derramamiento. ¿Por qué se llamaba el cruce del derramamiento? Porque representaba lo que pasó ahí con Jacob y el ángel. Representaba lo que pasó ahí con Jacob y Dios. Jacob derramó su alma, derramó su corazón y le dijo: ya no más, ya no voy a escapar. Y el final de la historia es maravilloso, porque se encuentra con Esaú, pero Esaú no venía a matarlo. Esaú viene y le dice: hermano mío, ¿quiénes son estos que vienen contigo? Esaú estaba contento de verlo, porque realmente quizás Esaú también había tenido un encuentro, y se abrazan y lloran, y lo que Jacob pensaba que iba a ser una masacre se convierte en bendición. Pero porque antes, en el vado, en el derramamiento, él dijo: me reconozco ante ti como soy. Me reconozco ante ti que he sido suplantador, que he sido engañador, que he sido estafador. Me reconozco como pecador. Yo, Luis, me reconozco como pecador, como orgulloso. Me reconozco que muchas veces he tenido cualidades que tú quieres cambiarme, pero yo no dejo. Y yo quiero que esta noche usted haga una oración sencilla y así como está, póngase en la posición. Si este mensaje habló a su corazón, en el cruce del quiero dirigirlo en una oración para que usted reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador. Padre Celestial, en el poderoso nombre de Jesús, vengo ante ti para entregarte toda mi vida. Quiero pedirte, Señor, que perdones mis pecados. Yo te he fallado, pero en este momento te entrego, Señor, todo mi ser. Confieso que Jesús es el Señor y creo firmemente en mi corazón que Dios resucitó a Cristo de los muertos. Padre,
perdóname. Pido que la sangre de Jesús me limpie de todo pecado. Fortaléceme para poder caminar en el Evangelio. Lo pido en el nombre de Jesús. Si usted hizo esa oración, entonces usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Le invitamos a que se congregue en una iglesia de sana doctrina. Pero si usted decide visitarnos, le voy a dar nuestros horarios. El domingo nosotros nos reunimos a las 8:30 en la mañana y a las 3 de la tarde. El martes a las 6:30, el jueves a las 3 de la tarde y a las 7 de la noche. El sábado a las 6:30. Le decimos desde ya, bienvenidos. Que Dios le bendiga.